Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles una palabra. Sé que es una historia que de pronto muchos ya la hemos escuchado, pero es una palabra que me llena de pasión y yo le decía al Señor una vez más: Espíritu Santo, ¿qué quieres hablar hoy? Y Dios me daba la palabra de Daniel. Creo que es uno de los hombres de Dios más valientes y digamos que se logró mantener a pesar de muchos años. Nosotros sabemos que Daniel llega a los 15, 16 años cautivo en la época de Nabucodonosor, que fue un hombre de un imperio, no de un imperio, fue un emperador, fue un hombre muy influyente, poderoso, que invade el pueblo a Israel, a Judá, y se lleva cautivos a aquellos que estaban allí, y fue una consecuencia de la desobediencia del pueblo de Dios cuando Dios le dice a su pueblo: miren, si ustedes no me buscan, no me adoran, no viven de acuerdo a mi palabra, entonces vendrán naciones más poderosas. Eso está en Deuteronomio, en el capítulo 28, donde habla de las bendiciones y las maldiciones. Y dice: y vendrán naciones más poderosas y se llevarán a tus hijos y a tus mujeres. Y es así, esa palabra se cumple muchísimos años después. Y dice aquí la palabra en el libro de Daniel. Les voy a ir leyendo poco a poco, y dice la palabra ahí en Daniel capítulo 1, en el verso 2, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Eso es terrible, es duro ver cómo muchas veces Dios tiene un propósito con nosotros, pero cuando nosotros comenzamos a desobedecer, cuando nosotros comenzamos a creer que podemos jugar con Dios, que nosotros podemos decir: esta yo la piloteo, esta yo la manejo, esto yo lo puedo hacer, ya sé cómo lo puedo lograr, ya lo hice una vez, puedo volverlo a hacer y no me pasó nada, ¿no? Así es que nosotros comenzamos a jugar de una u otra manera con el pecado en nuestras vidas, ¿no? Entonces escuchamos de pronto una predicación donde de pronto nos hablan de que si tú no obedeces a Dios, entonces te va a ocurrir esto, y entonces nosotros comenzamos a jugar con el pecado y nos damos cuenta que, oh, sorpresa, no me pasó nada. Entonces comienzo yo a decir: puedo hacerlo, puedo manejarlo, puedo jugar con el pecado un poco, puedo hacer las cosas a mi manera, puedo querer yo tratar de avanzar en mi vida y creer que puedo tener esa dualidad, y puedo ser una persona que busca a Dios, pero también me doy mis permisos, ¿no? Porque hay personas que son así, ¿no? Es decir: Señor, yo me consagro a ti, pero mi cigarrillo no me lo quites, Señor, por favor. ¿Cierto? No, ese no, Señor. O sea, yo te consagro, te alabo, te canto, todo lo que quieras. Te leo la Biblia. Pero mi cigarrillito no, Señor. ¿Cierto? Mi pornografía me la dejas a mí para mis momentos de esparcimiento, Señor. Tengo derecho. Puedo hacer esto, puedo tomar traguitos, Señor. Puedo decir estas groserías y no pasa nada. No hay que ser tan exagerados. Pero ¿cuál fue la consecuencia y la realidad de todo? Y es que Dios lo que dijo de su pueblo, de que si jugaban con él, tarde o temprano iban a venir naciones que nos iban a esclavizar. Y es lo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros. Que han venido situaciones difíciles, vicios, situaciones donde yo creo que si pudiéramos nosotros retroceder nuestra vida hoy, al día en que tú tenías 8 años de vida, yo creo que tú nunca te imaginaste a los 8 años, 5 años, que ibas a estar en unos procesos donde te iban a pasar de pronto por situaciones de droga, alcoholismo, violencia, no sé.
Yo creo que todos cuando éramos niños o queríamos ser astronauta o queríamos ser piloto, o queríamos ser bombero, policía, no sé. Pero nunca nosotros tuvimos en nuestra vida un proyecto de vida donde fracasáramos. Yo no creo que ninguno que está aquí a los 5 años dice, a los 40, quiero estar en un proceso porque era drogadicto, porque estuve en la calle, porque estuve en una situación u otra de violencia. Y el pueblo de Israel no quería eso, pero su desobediencia los lleva a obstinarse y a obstinarse en el pecado y los lleva a la esclavitud. Pero miren que la gracia de Dios, aún en esos momentos, sigue obrando. Porque Dios nunca le dio la espalda a su pueblo. Dios nunca le da la espalda a su pueblo y dicen, ahí los dejo a su suerte. Los deja, no, pero más allá de eso es que los deja en ese momento para que fueran disciplinados, pero aún el amor de Dios se ve aquí. La gracia de Dios se ve aquí, porque a pesar de que todo se ve perdido, porque dice aquí la palabra, que todos esos utensilios de oro que utilizaban en el templo, sagrados para Dios, se los roban para sus ídolos y todas esas situaciones que ese pueblo idólatra utilizaba para adorar sus propios dioses. Y dice aquel hombre, aquel Nabucodonosor, dice, por favor, miren, si ustedes ven un jóvenes que sean inteligentes, dice aquí la palabra, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, los tomaban jovencitos para enseñarlos y para adoctrinarlos en todas esas, en ese paganismo, en esa idolatría que había. La preparación de estos jóvenes era de 3 años. 3 años donde les enseñaban las lenguas de los, digamos, dice aquí la palabra de los caldeos. Y ahí dice la palabra, y se les señaló, dice aquí la palabra que en el verso 5 les señaló la ración que para cada uno de ellos debía darse de provisión de la comida del rey y del vino que él bebiese, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. O sea, les enseñaban el lenguaje, los adoctrinaban. Los educaban prácticamente. ¿Sí? Pero a lo que voy es que les querían borrar por completo lo que Dios había hecho en ellos. Porque eso es lo que tú en el mundo vas a tener. No creas que el mundo va a ser laxo contigo. No creas que el mundo va a tenerte compasión. No creas que el enemigo allá te está esperando con guantes de felpa, hermano. Mientras que tú estás aquí preparando tu salida, Satanás ya tiene la forma en que te va a hacer caer. El enemigo ya tiene preparado la estrategia para que tú apenas salgas, caigas, hermano. Sí, le doy poder, ¿no? Claro, pero aquí dice la palabra algo bien claro. Y es que estos jóvenes eran adoctrinados. Se les quería borrar por completo toda la identidad de lo que Dios había hecho en ellos. Nosotros tenemos una identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas hoy en Cristo Jesús. Transformados por su gloria, lavados por la sangre, lo que hablábamos ahora. Pero el enemigo va a querer borrar eso de tu vida. El enemigo quiere borrar toda huella de Cristo en tu ser. Y que tú vuelvas una y otra vez a tomar la identidad que el mundo quiere colocarte. La etiqueta que el mundo te quiere colocar. Un fracasado, un drogadicto, como marrano en la base.
Hay una etiqueta que el enemigo te quiere colocar. El título que tus hermanos, tu esposa, si tuviste, tus hijos, te quieren colocar encima, aquí. ¿Por qué fuiste reconocido allá afuera? ¿A cuántas personas nosotros decepcionamos? ¿Cierto? Y hoy, ¿cuál es el título que esas personas tienen de mí? ¿Cierto? Para muchas personas allá afuera, somos un caso perdido. Con dolor y todo, somos un caso perdido. Porque esto es lo que el enemigo quiere hacer. Miren lo que Nabucodonosor quiere hacer en esos jóvenes que dice la palabra que no tenían tacha. No era porque fueran rectos, sino porque la palabra de Dios estaba en ellos. Y los había hecho personas sabias, sabios en ciencia, idóneos para estar en un palacio. Eran jóvenes que con 15, 16 años eran personas que tenían tanta gracia de Dios en ellos que eran apetecibles porque no había ni como ellos en ningún otro lugar. Pero ¿qué hace Nabucodonosor? Prepáremelo durante 3 años y bórreme toda huella y todo lo que haya sido colocado en sus vidas de lo bueno, de la presencia de Dios. Bórrenlo por completo. Les enseñaban a hablar, les enseñaban a actuar, les enseñaban todas las doctrinas que ellos tenían allí en Babilonia para borrar por completo su identidad. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Borrar nuestra identidad en Cristo Jesús. La palabra del Señor que dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, y si somos hijos, entonces somos coherederos con Cristo, herederos de Dios. Tú estás hoy en Cristo Jesús y como tal tienes el título y la excelencia de ser un príncipe, un rey y ser una persona lavada por la sangre de Jesucristo, transformada por Él. Pueda que el enemigo te diga, tú eres un fracasado. Y todo el día escuches la voz del enemigo diciéndote, tú de esta no sales, hermano. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres un pecador, eres un caso perdido, eres un fracasado, eres un cero a la izquierda, eres la oveja negra. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice en su palabra? Tú eres real sacerdocio. Amén. Tú eres pueblo escogido. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Una cosa es lo que el mundo te diga, porque el mundo siempre va a querer borrar la identidad de Cristo. Allá afuera, hermano, no solo ustedes, nosotros también. Vivimos la tentación y la presión de que todos los días somos bombardeados para que nosotros, los hijos de Dios, perdamos la esencia. Cuando el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sazón, su sabor, ¿ya para qué sirve? En la época de Jesús no habían refrigeradores, neveras. La carne la envolvían, la cubrían de sal para que la sal se preservara esos alimentos. La sal no solamente es para sazonar la carnecita. La sal ayudaba a preservar el alimento por conservación. Y nosotros, cuando estamos en Cristo y somos esa sal que no pierde su sabor, que no pierde su esencia, que no pierde su autoridad, en Cristo Jesús preserva, bendice, levanta, restaura. El apóstol Pablo le dice a sus discípulos que nosotros debemos vivir a la altura de nuestro llamado. Si hay una exigencia del apóstol Pablo desde que nosotros vemos la palabra en el libro de Romanos hasta Filemón, Pablo exhorta, Pablo anima a la iglesia, los anima a que no pierdan de vista el llamado y su estatura en Cristo Jesús. De qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Qué es lo que Jesús hizo por nosotros?
La muerte de Cristo no es solamente para que nosotros veamos películas en Semana Santa. El acontecimiento de Cristo, la obra de Jesucristo cambió el cosmos, cambió la historia, cambió el tiempo, cambió la perspectiva de la humanidad a partir de la obra de Jesucristo. Y para nosotros debe ser igual. Para nosotros y para los demás debe de haber la huella de que algo sucedió cuando conocí a Cristo y dejé mi vana manera de vivir. Es injusto cuando nosotros proclamamos a Cristo con un bareto en la mano, con un cigarrillo en la mano, con una botella de licor en la mano. Pablo le bastó que Jesucristo le compartiera y lo llamara para que él se convirtiera a él en Cristo Jesús. Si ustedes estudiaran la profundidad de todo lo que ocurre en la vida de este hombre, de Pablo, es un hombre que queda completamente, pienso que es una de las conversiones, de las transformaciones más impresionantes que hay en la palabra de Dios. Un hombre criado desde niño en la ley, perseguidor, asesino, y un hombre que dio su cabeza para morir por aquellos que perseguía en algún momento. Pablo, durante todas sus cartas, anima a la gente, a la iglesia. No pierdan su identidad. Si usted realmente está en Cristo, hermano, entonces proclame a Cristo y dé fruto. Pero usted no puede seguir hablando de Cristo sabiendo que usted está todavía envuelto en el pecado en su vida. Por eso el Señor habla en Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento. Y un nuevo nacimiento le dice, Nicodemo le dice, Señor, o sea que yo tengo que volver al vientre de mi madre. Le dice, no, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Una nueva creación, hermano. No puedo seguir yo hablando de Jesús, hablando de su palabra, pero todavía quedan rezagos del mundo en mi vida, en mi carácter. O corto, o prefiero quedarme callado y dejar de seguir haciendo, ya saben qué. Así es, hermano. La Biblia nunca habla en tonos grises. La palabra de Dios siempre habla o en blanco o en negro. No hay otra. O realmente he conocido a Jesús en mi vida y ese conocer a Jesús produjo en mí el fruto de obediencia. Hay personas que siguen la obediencia y se dan castigo y se dan látigo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están tratando de con su vida, me estás tapando la cámara, está con la justicia, con mi propia obediencia, estoy tratando yo de alcanzar la benevolencia de Dios. Cuando lo que Dios me dice en su palabra es que cuando yo conozco a Cristo, ese conocer a Cristo inmediatamente produce en nosotros el fruto de obediencia. La gente dice, no, es que tengo que obedecer, tengo que vivir en santidad. Cuando realmente es la santidad que produce el haber conocido a Cristo en mi vida. Amén. Yo, ¿cómo dejo el cigarrillo, hermano? Conociendo a Cristo. Diciendo, Señor, tú me liberaste allí en la cruz del Calvario. Cuando yo soy consciente de eso, Dios comienza a traer fruto en mi vida. Dios comienza a traer fruto en mi vida. Miren lo que dice ahí en Daniel, en el capítulo 1, el verso 7. Dice, verso 6, dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar,
a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Los nombres de ellos. A Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Y el diablo que le colocó, Belsasar, príncipe de Bel. Es decir, el nombre de un dios babilónico. O sea, le dijo, Dios no va a ser más tu juez, tu justicia. Ahora tu nombre va a ser príncipe de Bel. Ananías significa amado del Señor. Ya no te voy a llamar Ananías. Ahora te vas a llamar Sadrach, que significa iluminado del Dios Sol. A Misael, que significa ¿quién es como Dios? Severos nombres. Ya no te vas a llamar así. Ahora te vas a llamar Mesac, que significa ¿quién como Venus? ¿Quién como Venus? Y Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le dice, ya no te vas a llamar así, te voy a poner Abednego, que significa un siervo de Nego, uno de los dioses más paganos de Babilonia. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer. Como el apodo, perdón, que teníamos en la calle, porque cada uno también... Todos tenían su apodo. Ya no te llaman así, pero vean cómo el enemigo, hermano, en esos jóvenes quería borrar por completo su identidad de lo que Dios había hecho en ellos y colocar una nueva identidad para adorarlo a Él. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, hermano. Dios quiere borrar el nombre que Dios te ha puesto. Ese nombre nuevo que dice la palabra que Dios pone para nosotros. Dios dice su palabra en Isaías capítulo 65 y 66 que Dios hará unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y amén, eso está para el futuro. Pero también cuando yo encuentro a Cristo, Isaías también me habla de que Dios comienza a hacer en mí un cielo nuevo y una tierra nueva porque estoy en Cristo y tengo una nueva identidad en Él. Amén. ¿Cierto? Entonces, la manera en que yo puedo empezar a renovar mi mente es decirle, diablo, tú a mí no me vienes a cambiar mi identidad. El enemigo, cuando el Señor va al desierto, ¿qué hace? Le hace lo mismo. Si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Y haz esto. Cuando vienen aquellas plagas sobre el pueblo de Egipto, son 10 plagas. Y los dioses de Egipto eran 10. Dios envía una plaga a cada dios de Egipto para derribarlo, para mostrar el poder y la grandeza de Dios. Y dice aquí la palabra en Daniel capítulo 1, verso 6, que sus nombres fueron cambiados. Pero ellos seguían guardando la identidad. Y les dicen, ahora que ustedes tenían, ahí en el verso 5 dice, y les señala el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Ustedes muy bien lo saben, la palabra lo dice en el libro de Levítico, que el pueblo de Dios, el pueblo judío, tenía unas costumbres, unas leyes en cuanto a la comida, que es la comida que nosotros llamamos hoy comida kosher, que es comida que no es apta para el pueblo judío. Son leyes del Antiguo Testamento, pero en Cristo Jesús ya esas leyes ya no están sobre nosotros. Por ejemplo, ellos no pueden comer cerdo. Pecado. No pecado, es inmundo para ellos. Nada de animales rellenos como No pueden comer pato, no pueden comer ¿cómo? No pueden comer rellena, no pueden comer los peces, no pueden comer, por ejemplo, bagre, no pueden comer cangrejo, no pueden comer el pequeñito, langostino, ni el camarón, porque son animales que comen
de la basura del sedimento del río o del mar. Entonces son animales inmundos. Pero ellos sí pueden comer, por ejemplo, salmón, pueden comer mojarra. ¿Sí me hago entender? El animal lo tienen que matar de cierta manera para que no sufra. Entonces, el pueblo está basado bajo Levítico. Nosotros no estamos en eso. Tranquilos, no hay problema. Pero, ¿qué pasa? Dice aquí la palabra que aquel rey Nabucodonosor les pone una ración de comida. Y ahí no les iban a decir, su merced no come cerdito, tranquilo, le voy a traer esta carne. No, es la misma comida y obviamente eran comidas que eran ofrecidas a los ídolos. Y era comida de toda. Abundante, pero no, era comida que era que para ellos como judíos, ellos no debían de haber comido de eso. Pero miren lo que pasa aquí en el verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego de él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. A él le colocan una ración, le ponen unos platos y él no los recibe. Él dice, aquí dice la palabra, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con eso. Y yo quiero decirte hoy lo mismo. Pueda que a ti te coloquen bandejas de pecados suculentas. Pueda que para ti sea un gozo tu cigarrillo, tus cosas, tus vicios, lo que sea, hermano. Abstenerse. Pero ¿qué dice la palabra que Daniel qué hizo? Propuso en su corazón. Y la palabra proponerse es determinar en su corazón no contaminarme, porque más me importa agradar a Dios que agradar mi propia carne. Es más importante, hermano. Daniel en ese momento no tenía ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus líderes, a nadie. Podía haber pecado a su gusto, pero más podían los principios que Dios había colocado en la vida de Daniel, tenían más peso que el dejarse presionar para agradar a los hombres. Y dice aquí la palabra que él propone en su corazón no contaminarse con lo que le estaban ofreciendo. Que hoy nosotros podamos tener esa determinación y ese proponer en nuestro corazón y decir, Señor, no más. No más, Señor. Yo propongo en mi corazón, determino en mi corazón con tu ayuda y con tu gracia, Señor, no contaminarme con lo que el enemigo me va a poner frente a mí. Una cosa, hermano, nosotros, dice la palabra, que si nosotros estamos, dice la palabra que el espíritu es contra la carne y estos luchan entre sí para que no hagáis lo que queréis. El enemigo que quiere que tú te contamines. El enemigo que quiere que tú caigas, que tú des tu paso atrás, que tú digas sencillamente, prefiero hacer lo que mi carne dicta a hacer la voluntad de Dios en mi corazón. Pero aquí Daniel, ¿qué dice? Yo me determino, yo propongo en mi corazón no contaminarme con lo que me están ofreciendo afuera. Estos son los valientes que perseveran, hermano. Estos son los valientes que dejan huella.
Son los valientes que definitivamente han entendido que Dios puede hacer algo sobrenatural en sus vidas cuando determinan en su corazón decirle no a lo que contamina mi vida. Amén. Gloria a Dios. Es duro, es difícil. Lo que ustedes dicen, la convivencia, las situaciones, lo que les espera afuera. Pero Daniel tuvo que vivir una situación mucho más fuerte, hermano. Mucho más difícil. La presión. En muchos sentidos. Para que él o perseverara o siguiera adelante o dejara las cosas. Y él determina en su corazón, él decide en su vida no fallar. Gracias. No fallar. Descontaminarse. Decirle no, hacer un alto en el camino y ponerse frente a todo el mundo. Hermano, él estaba aquí amenazado de que si él le decía a Nabucodonosor, no, qué pena, pero rechazo tu comida, lo más posible era que lo mataran a él y a sus amigos. Pero Daniel y sus amigos preferían obedecer a Dios sabiendo que por eso tal vez iban a morir, que acceder y arrodillarse ante las manos ante los pies de Faraón, de este Nabucodonosor, de este hombre malo que había. O tú decides, o tú sigues agradando a ese Nabucodonosor. Y cada vez que te pone frente a la mesa el trago, el cigarrillo, tantas cosas, los vicios que sean, tú te accedes y te arrodillas. Bueno, un hito, que eso no tiene nada. No, hermano. Yo creo que es hora. Es el momento. Y con estas enseñanzas y estas predicaciones, mi objetivo y el objetivo de Dios no es solamente hablarle a su mente, sino que su corazón sea desafiado, sea retado y entender que sí se puede, que sí podemos nosotros vencer con la ayuda de Dios, que sí podemos hacer las cosas a la mano de Dios. Dice ahí la palabra, entonces le dice a aquel jefe de los eunucos, miren, no me den de esa comida. Nosotros vamos a comer legumbres y vamos a poder lo que la ley dice que podemos comer. En el verso 15 dice la palabra, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Todo lo que tú dejes, todo lo que tú le entregues y le digas al mundo no, Dios te lo va a recompensar con bendición y honra, hermano. Esos jóvenes le dicen, no comida, no cerdito, no vino, nada de eso. ¿Dios qué dijo? A estos yo los voy a bendecir. Amén. Porque el Señor Jesucristo, ¿qué dice en su palabra? Que nosotros, que aquel que deje, ¿qué? Padre, madre, casas, lo que sea, tendrá recompensa. No solo en este siglo, sino en el venidero. La bendición no es solamente allá cuando estemos en la eternidad con Dios. Porque Daniel es bendecido aquí. Y dice la palabra que Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A Daniel durante toda su vida lo intentaron matar. Entró de 15, 16 años y murió de más de 80 años y fue el hombre de los más sabios durante 3 imperios: Nabucodonosor, Ciro y Darío. Los imperios Imperios duros, implacables. Pero Daniel, Dios lo preservó, hermano. Yo quiero que Dios a mí me preserve, hermano.
Y que pueda yo ver la mano de Dios en mis hijos, en los hijos de mis hijos, ver la bendición en sus vidas, ver sus vidas cambiadas, transformadas, ver sus vidas completamente desafiadas por Dios. Es tiempo que nosotros comencemos a entender que todo lo que yo deje, Dios me lo va a recompensar 1000 veces más. Él dijo, Señor, yo prefiero agradarte. Yo prefiero abstenerme hoy, pero saber que tengo recompensas de parte tuya. Dice ahí la palabra que Dios les dio conocimiento. Y después de esos días, dice la palabra, ahí en el verso 19 dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces más. Dice aquí, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. No había hombres como ellos. Nabucodonosor tenía magos, tenía sátrapas, tenía sabios, tenía consejeros, pero ninguno como esos 4 jóvenes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba en ellos. Porque la gracia de Dios estaba en ellos y ellos aprendieron a decirle al mundo, no. Yo pertenezco al eterno Dios poderoso. Ellos nunca dejaron que su identidad se diluyera en el agua, hermano. Siempre fueron firmes. Siempre tenían aquí en su mente, en su frente, no me avergüenzo de Cristo. No me avergüenzo del eterno Dios poderoso. Y me pase lo que pase. Y fueron enviados al foso de los leones. Y dice la palabra en el capítulo 6, que fueron llevados al horno de fuego y lo calentaron 7 veces más. Pero dice la palabra allí que los meten en el horno a los jóvenes por no querer arrodillarse ante una estatua, ¿cierto? A un dios. Porque esos hombres, los sátrapas, los sabios, los magos que estaban alrededor de Nabucodonosor, no comprendían lo que estos jóvenes podían hacer y por qué el Dios Todopoderoso los guardaba de esa manera. Y se inventaban cosas. Y le dicen a Nabucodonosor, oye, Nabucodonosor, ¿usted no le gustaría que todo el mundo se postrara ante usted? Y él, oiga, sí, haga un decreto de que todo el mundo se incline ante usted. Y el pobre Nabucodonosor, pues listo, pues podía más su ego. Pues sí, como chévere ver a toda Babilonia postrada ante mí, hagámosle. Pero cuando él se daba cuenta, eso estaba preparado para que esos amigos, para que Azarías, Misael, Ananías y Daniel cayeran. Y los llevan a que se postren y ellos dicen, qué pena, pero nosotros no nos vamos a postrar ante estos dioses inmundos, ni nada por el estilo, ¿cierto? Dice aquí la palabra en Daniel capítulo 3 en el verso 8, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Así siempre es el enemigo, ¿no? Ahí sí, cuando el enemigo está contra nosotros, ahí sí está de amiguis, ¿no? Dice, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, en fin, tenían que postrarse y arrodillarse. Y dice aquí la palabra más adelante en el verso 16, dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es tener mucha valentía, hermano. Porque estaban respaldados por Dios. Claro, esos hombres estaban, o sea, al mismísimo Nabucodonosor. Se enfrentaron. Nada, y se le enfrentaron y decían, listo, hermano, no hay lío. ¿Usted nos va a meter en el horno? Hágale, vamos. Se fueron y encienden, dice la palabra ahí, dice la palabra que ellos encienden
y calientan, dice verso 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, calientan más el horno y los meten. Pero lo increíble de todo esto es lo que dice aquí la palabra. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones. ¿No les parece increíble eso? Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del 4 el cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire que ahí reconoce. Tremendo. Salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado y sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Amén. Pues hubieran estado en el aire. No, el fuego no los tocó, la palabra lo dice. Aunque pases por el agua, aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. ¿Quién estaba allí en ese horno? Con ellos. Jesús. Hay algo que nosotros llamamos teofanía, que es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No era un ángel, era Jesucristo el que estaba ahí. Jesús estaba ahí. Jesús nunca te va a dejar. Si tú le dices que no al mundo, Jesús va a estar contigo y te va a dar la fuerza y te va a dar la gracia y te va a dar la victoria para que ni siquiera tu ropa vuelva a oler a bazuco ni a marihuana, hermano. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Tenemos a un Dios poderoso. De ti no va a quedar nada del mundo, hermano. Y tu familia va a decir, Dios está contigo. Yo también quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Yo quiero conocer a ese Dios poderoso que hay en tu vida. ¿Qué te cambió? Que te cambió, que te transformó. Estos jóvenes se enfrentan a 1000 situaciones. Daniel luego también. Dice la palabra que colocan una ley, se inventan estos hombres, de que toda la gente tenía que orar a Nabucodonosor. ¿Y saben qué hace Daniel? Él oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la casi llegando la noche. Y a Daniel dice la palabra que le prohibieron buscar a Dios. ¿Saben qué hacía él? Abría las ventanas de la casa para que lo vieran. Él no le tenía miedo a nadie. Y lo meten al foso de los leones. Esos leones los dejaban de dar de comer casi 40 días. Apenas llegaba una persona, les caían sin piedad. No era que el león lleno de comida, gordo, no. No se lo comen porque la gracia de Dios estaba con Daniel. Pero dice la palabra que cuando este hombre Nabucodonosor ve lo que sucede, entonces dice, entonces a los que habían acusado a Daniel, échenlos allá al foso. Y apenas llegan, los leones están cayendo en cámara lenta y ya le quedan solo los huesos. Así, costillas recién horneadas. Sí, así, sí. Así, tal cual. ¿Por qué? Daniel es un libro que nos enseña que decirle no al mundo es tener la victoria en Dios. Muchos de nosotros, todos hemos enfrentado alguna vez situaciones, pero tenemos a un Dios todopoderoso que nos da la bendición y nos da la victoria en todas las cosas. Miren lo que dice ahí en el capítulo 1,
en el capítulo 2, en el verso 46. Escuchen. Entonces el rey Nabucodonosor, ¿qué hace? Se postra sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Esto no es Disney. Esto no es Marvel. Esto es la verdad de la palabra, hermano. El hombre, el gran Nabucodonosor, ¿qué hace? Se postra, hermano. Se postra y reconoce a Dios en la vida de Daniel. Dios quiere hacer eso en tu vida, hermano. Dios quiere hacer eso en tu vida. Mira, pueda que tu papá, tu mamá, tu hermano te hayan menospreciado, tu esposa, tu exesposa, tu amigo, tu amiga, tu socio, lo que sea. Te hayan menospreciado un día. Pero si tú vuelves tu corazón al Señor y tú propones en tu corazón llevar una vida de acuerdo a su palabra, en la gracia de Dios, Dios te va a levantar, hermano. Dios te va a restaurar. La palabra del Señor que dice que Dios restituirá los años que nos devoró el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta. Amén. Una cosa bíblica es que Dios dice que Dios te restaura, pero lo que Dios hace es restituirte. Y Dios quiere restituir lo que el enemigo hizo contigo un día, que te arrastró por las calles y perdiste años de tu vida. Dios promete restituir esos años de humillación, esos años de vicio, esos años donde fuiste golpeado, donde fuiste vituperado, escarnecido, donde fuiste humillado, donde tú no dabas un peso por ti. Todos esos años, todas esas lágrimas, todas esas pérdidas, Dios promete restituir todo, hermano, porque Dios no se va a quedar con nada, hermano. La victoria del Señor Jesucristo no solamente fue en la cruz del Calvario. Esa es la primera parte de la historia. La segunda parte de esa historia, ese continuará, es lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Lo creo. Yo lo creo. El Señor Jesucristo está hoy sentado en la diestra ante el Padre, pero Él le dice: papá, yo quiero ver lo que va a pasar con mis hijos. Yo quiero ver el final de la historia. Yo quiero ver lo que va a pasar, porque yo los quiero restituir. El mundo te quiso poner un nombre a ti. El mundo te quiso humillar, vituperar. El mundo te quiso colocar una etiqueta de fracasado, drogadicto, vicioso, yo no sé cuántas cosas más. Pero el Señor Jesucristo dice aquí en la palabra algo claro, hermano. Y es que por más pruebas, por más luchas, si tú hoy le dices no y propones en tu corazón no contaminarte con lo que el enemigo te sigue ofreciendo, aún en esta casa, con cosas malas, drogas, groserías, maledicencia. Si tú le dices que no a eso, Dios propone, Dios te dice hoy que te va a restituir todas las cosas. No, nada. Escúchamelo bien, y eso que tú me dices es cierto. Uno dice, uy, no, todo ese tiempo que yo perdí. Mira, la Biblia dice algo. Los que están en Cristo, dice, todas las cosas les son para bien. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo va a servir para bien lo que yo viví? Era necesario. Alto.
Ahí sabía que me ibas a decir eso. Yo no puedo decir, gloria a Dios porque fui un drogadicto, Señor. Gracias porque probé vicio, Señor. Gloria a tu nombre. No, hermano. Eso lo hizo el enemigo. Eso no lo hizo Dios. Te lo aclaro. El propósito de Dios no era que tú cayeras en la droga. Ese fue el propósito y el plan del enemigo. Pero cuando estamos en Cristo, aún nuestros más grandes errores serán usados para la gloria de Dios. Ningún tiempo que tú hayas estado en el mundo, Dios va a usar eso y lo está haciendo hoy. Hoy nos está restaurando. Hoy Dios está sanando. Vamos a ser un ejemplo para mucha gente. Amén. Que va a avergonzar a más de uno de los que no creía en nosotros. Y hoy va el Señor a través de todos nosotros a demostrar que el Señor tiene un poder. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Nada, hermano. Dios restituirá los años que tú perdiste. Dios en su palabra dice algo. Y nosotros con mi esposa somos testigos de eso. Un día Dios, nosotros llevábamos mucho tiempo y no queríamos casarnos y no podíamos casarnos. Y un día Dios nos habló. Dijo, en un momento haré las cosas. En el tiempo de Él. Pero fue cuando Dios dice que te va a bendecir, al tiempo de Él, hermano, dice la palabra que Dios apresurará. Ezequiel capítulo 12. Se apresura la palabra. Y cuando tú menos pienses, tú dices, Señor, pero yo perdí muchos años. Y Dios en un segundo, hermano, hará lo que por muchos años no pudo hacer. No pudiste hacer en tus fuerzas. Nada, hermano. Dios restituirá los años. Tú dices, Señor, pero aquí yo encerrado, yo esto, o tengo que hacer esto, o todo lo que yo desperdicié en mi vida. Hermano, si tú estás en Cristo Jesús, escúchame. Dios va a tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, lo que estés afuera, y tú vas a decir, Dios mío, he visto más bendición que la que yo intenté hacer en mis propias fuerzas durante toda mi vida. Porque Dios acelerará la bendición. Cuando Dios habla en su palabra, cuando le habla a Jeremías en el capítulo 1, y le dice, por eso nuestra iglesia se llama Renuevo Church. Renuevo porque la palabra renuevo en la Biblia es Cristo. Dice la palabra que Dios traería un renuevo de justicia. Y ese renuevo es Cristo Jesús. Pero la palabra también, cuando Dios le dice a Aarón, le dice, coloca, el pueblo de Israel se había rebelado y le dice, coloca todas las varas de todas las tribus de Israel y déjalas en medio del tabernáculo. La vara que florezca de fruto y almendros será la tribu que yo usaré para el sacerdocio. Y la palabra almendro, esa vara dio almendros, floreció y reverdeció, que símbolo de la resurrección de Cristo. Pero el almendro es el primer fruto que sale, según el pueblo de Dios, es el fruto que más rápido sale. Entonces Dios promete acelerar la bendición y la provisión de Dios. El almendro es ese. Ahí lo que dice en la palabra. Dios, cuando nosotros nos volvemos a Dios con todo el corazón, Dios acelera su palabra. Dios restituye el tiempo. Dios restituye las lágrimas. Dios restituye lo que para mí había sido perdido. No es que Dios pueda yo decir gloria a Dios porque caí en la calle. Lo que Dios va a decir es, a pesar de tu error y en mi amor y en mi misericordia, voy a usar esa situación que el enemigo usó para borrar tu nombre de la faz de la tierra y voy a usarla para bendición. Cuando Amán, aquel enemigo en la época de Esther, en el libro de Esther, a Mardoqueo, crea una horca para Mardoqueo. Dice, voy a ahorcar a Mardoqueo, voy a acabar con él. Y resulta que esa horca que había hecho para Mardoqueo, Dios estaba con Mardoqueo. Y esa horca resultó siendo el mismo enemigo Amán. El enemigo creyó que contigo había salido triunfante y que eres una estadística más.
Pero para el Señor Jesucristo tú no eres una estadística más. Tú eres su hijo y tienes total victoria.